Hola, ¿qué tal? Como en cada uno de los vídeos, os doy una cálida bienvenida al canal de Castrotech VE. Hoy voy a hablaros sobre una gráfica que, bueno, lo que hace es mirar cuánto ha sido el impacto climático en CO2 según la producción de coches en el año 2022. Es decir, una pequeña estudio reciente que incluye pues muchísimos coches dentro de esta tabla. Os lo voy a poner seguramente por aquí. Y os voy a invitar que vayáis al canal de InstaDrive. Es un canal de Austria en el que hablan alemán, pero tienen subtítulos en español, creados automáticamente. Y la verdad es que se dedica mucho a hablar sobre el coche eléctrico y también sobre el coche de gasolina, aunque un poquito menos, porque ellos piensan en que la movilidad al final va a ser algo eléctrico, y se refieren a estudios que no hacen ellos, sino que van mirando estudios y comparándolos, también coches, y comparándolos con resultados, probándolos en el canal y etcétera. Y bueno, en este caso la lista está creada por el gobierno de medio ambiente, por el Ministerio de Medio Ambiente de Austria, y nos ponen un montón de coches, como por ejemplo el coche normal fósil, que sería el de CNG, el de metano, el de coche de gasolina, el coche, donde pone que para hacer uno de estos coches hace falta unas 10 toneladas de CO2 para hacer un coche. Después tenemos el coche normal con un híbrido no enchufable, y aquí pone que bueno, tienen 10 toneladas también en la producción del coche, y después se incrementa lo que sería la producción del motor eléctrico y después la producción del acumulador, lo cual consume más o menos unos 11 toneladas de CO2. En el caso del plug-in, del enchufable, que tienen baterías un poquito más grandes, pues resulta que tenemos, además de lo que sería la producción del coche, tenemos lo que sería la producción del motor, del accu, y después de la mezcla entre el coche de gasolina y el coche de eléctrico, ese pequeño mecánica que hace falta para que el coche pueda funcionar con las dos tecnologías. Después tenemos el coche de diésel, y también nos produce 11 toneladas de CO2. Después tenemos el diésel enchufable, el diésel no enchufable, y después tenemos uno que no sé cuál es, el FCEV, que no sé qué coche es este, pero bueno, el diésel PHEV, el plug-in enchufable, pues tiene más o menos unos 14 toneladas de CO2, con lo que sería la transmisión, lo que sería el motor eléctrico, la batería. Debe ser que los coches de gasolina no tienen motores. Y después tenemos el total eléctrico, el BEV, que como veis tiene pues 8 toneladas y media, lo que sería el coche. Después tenemos la producción del motor. Motores eléctricos se producen todos los días, pero en los coches eléctricos es muy importante por lo visto, que son pues más o menos como 1 tonelada de CO2. Después tenemos lo que sería el cambio de marchas, que por lo visto esto utiliza 1,5 toneladas de CO2. Y después lo que sería el paquetes de batería. Y deciros que en Alemania y en Austria son coches con baterías de 100 kilovatios, y no verás los Mercedes y los BMWs y los e-trons que hay. Estos son más o menos las baterías que tenemos. Como veis, pues sí, tenemos ahí alrededor de unas 6 toneladas y media más de CO2 en la producción del vehículo. 6 toneladas a 10 toneladas no son un 10%, es algo más, un 10% más de CO2. Estos datos serían ofrecidos por las empresas alemanas, austriacas y bueno, de Europa, y serían un 30% con más CO2 en la producción de un coche eléctrico. Estos son datos generales que hay publicados, pero en el caso de los coches Tesla, que son los que más se critican y los que se cogen siempre de ejemplo, pues deciros que un coche tradicional tardaría 35.000 kilómetros, si hiciera 35.000 kilómetros en un año. Bueno, aquí me refiero a un coche tradicional, a un coche estándar, vehículo eléctrico, según las producciones medias y no específicas de modelaje. Y según esto, un coche eléctrico tardaría 35.000 kilómetros en un año. Si hace 35.000 kilómetros, estaría a la par con el consumo o con la emisión de CO2 de un coche tradicional de gasolina o diésel. ¿Vale? Es lo que quiero decir. Recompensaría el CO2 a ponerlo a par con lo que fuera en la producción de un coche de diésel o un coche de gasolina.
En cambio, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y consiguen planificar, o sea, después de haber hecho 8.530 kilómetros, ya han puesto a cero el contador en comparación con un coche de gasolina o un coche de diésel hecho el mismo año. Es decir, al día de hoy, cuando hablamos de estos números, tenemos que ver que esas empresas también tienen que tener unos protocolos de lo que sería, porque eso es global, no es solamente de un país. Y pensar que en Alemania se ha montado una fábrica de Tesla y esa fábrica tiene que ser justa con los mínimos o con los máximos requeridos que le propone Europa. Y en el caso del Tesla, como os estoy diciendo, hay números, hay estudios que muestran que esos coches después de 8.530 kilómetros ya tienen anulado lo que se produce de más en la producción de sus coches. Las tecnologías que están utilizando contaminan menos que en otras marcas, aunque sepamos que son también baterías que compran de otros sitios, pero todo lo que es la cadena de producción genera menos CO2 que otras empresas. Que es una de las cosas que también quería decir en este vídeo, que a veces los datos son basados en la zona en la que se hace el estudio, que sería lo normal. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en Castortech V en un próximo vídeo. Nos vemos.